El día 11 de marzo de 2020, la OMS, profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad, por su gravedad y por los alarmantes niveles de inacción, determinó que la COVID-19 cumplía con las condiciones para declararse como una pandemia. Sin embargo, esta no es la primera pandemia que le toca atravesar al mundo. En 1918, la gripe, conocida como gripe española, azotó fuertemente a la población mundial, infectando alrededor de 500 millones de personas, un tercio de la población mundial. La cantidad de muertes estimada fue de al menos 50 millones a nivel mundial y 675.000 en Estados Unidos. La tasa de mortalidad fue más alta entre personas menores de 5 años, entre 20 y 40 años y mayores de 65 años. Sin vacunas para protegerse contra la infección por la influenza y sin antibióticos para tratar infecciones bacterianas secundarias que pudieran estar asociadas a las infecciones que ésta causaba, los esfuerzos de control a nivel mundial se limitaron a intervenciones no farmacéuticas, tales como aislamiento, cuarentena, buenos hábitos de higiene personal, uso de desinfectantes y limitaciones de reuniones públicas, que se implementaron de manera desigual. En la primavera de 2009 surgió un nuevo virus, de la influenza A, H1N1. Fue detectado primeramente en Estados Unidos y rápidamente se propagó al resto del mundo. La pandemia duró desde el 12 de abril de 2009 hasta el 10 de abril de 2010, día en que la OMS decretó el fin de la misma. Esta pandemia afectó en torno a un 12% de la población mundial y dejó, según los cálculos más pesimistas, en torno a 500.000 fallecidos. Sin embargo, la gripe A sigue circulando como virus de la influenza estacional y causando casos de hospitalizaciones y muertes cada año a nivel mundial. El coronavirus COVID-19 fue notificado por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2009. A día de hoy, y luego varias medidas que diferentes gobiernos y países adoptaron, como cuarentenas, restricciones de movilidad, buenos hábitos de higiene personal, entre otras, nos encontramos con alrededor de 62 millones de casos confirmados, 94 millones de curados y 1,45 millones de fallecidos. Una carrera por la vacuna se está dando entre distintos laboratorios y países en este momento. Pero, ¿cómo afectó el COVID-19 a nuestras diferentes disciplinas? El 1 de abril de este año entró en vigencia la ley número 21.220 en Chile. Probablemente te preguntes qué es esta ley número no sé cuántito. Bueno, esta ley regula el teletrabajo en Chile, modificando el artículo 22 de nuestro Código del Trabajo e incluyendo un nuevo capítulo a este cuerpo legal. Este artículo 22 no dice teletrabajo expresamente, pero hace referencia a ello al señalar la duración de la jornada ordinaria de trabajo, la cual no deberá exceder las 45 horas semanales, excepto en una serie de casos, los que entre ellos se encuentra el trabajo a distancia. Es decir, la persona que esté teletrabajando no tendrá horario definido de trabajo, por lo que no se debe controlar a qué hora entra o a qué hora sale. No obstante, el contrato deberá tener, ya sea de forma anexa o en el contrato mismo, una serie de estipulaciones específicas tratándose del teletrabajo. Estas son: 1. Expresamente indicar que se ha acordado trabajar a la distancia. 2. Dónde se prestarán los servicios. 3. El periodo de duración del acuerdo. 4. El mecanismo de supervisión que utilizará el empleador para con el trabajador. 5. La forma en que se acordará la jornada de trabajo. Y 6. El tiempo de desconexión. En España, la nueva ley de teletrabajo promulgada a raíz de la actual pandemia considera trabajo a distancia si llevas a cabo tu profesión al menos el 30% del total de tu semana laboral en casa. Eso sí, para ello necesitarás contar con un compromiso escrito y firmado tanto por parte de la propia empresa como por parte del trabajador. En ningún caso, este último deberá hacerse cargo de los gastos que suponga trasladar la oficina a casa, como por ejemplo la luz o el wifi. Y ojo, si eres menor de entre 16 y 18 años y trabajas en tu caso, tu modalidad de trabajo deberá ser siempre presencial de acuerdo con la nueva normativa. La Ley 21.219 y la Ley 21.237 regula el funcionamiento del Congreso. La primera permite al Congreso sesionar a través de medios telemáticos mientras dure la cuarentena o el estado de excepción constitucional por calamidad pública. Esto terminaría a mediados de diciembre de este año, mientras que la segunda perfecciona la norma que permite al Congreso funcionar por medios telemáticos. Bueno, para que el Congreso funcione se han establecido una serie de protocolos que permiten la participación y votación de los parlamentarios a través de estos medios durante este estado de excepción constitucional. Hoy el Congreso está funcionando tanto a la distancia como presencialmente. Para ello se han separado los pupitres
para mantener la distancia entre los parlamentarios y a la vez han instalado láminas divisorias transparentes. Aquí en España el Congreso de los Diputados es la sede de la soberanía nacional. En él se deciden los principales asuntos públicos del país, aunque ahora en tiempos de pandemia únicamente puede hacerlo el 50% de los parlamentarios de forma presencial. El resto debe trabajar en casa, aunque eso sí, sin ningún tipo de perjuicio en votaciones u otras tramitaciones parlamentarias. Además se sustituyen los tradicionales canutazos periodísticos, esos agrupamientos de periodistas en torno a un determinado dirigente político por ruedas de prensa con aforo limitado. Y en el caso de les Corts Valencianes, el Parlamento Regional de Valencia ha ido un paso más allá y ha instalado mamparas de protección entre cada uno de sus escaños para asegurar así el 100% de la presencialidad. ¿Sabías que a pesar que nos separa un mar, las medidas implementadas son similares? Por ejemplo, en Chile, mediante la Red de Protección Social del Estado, se han implementado medidas de apoyo financiero. Al igual que en España, quienes han intervenido en el área social con medidas urgentes, sociales y económicas para enfrentar la pandemia. Lamentablemente, el desempleo en Chile alcanza la cifra de un 12,3%, valor que en España aumenta al 16,3%. Para contrarrestar esto, se han tomado diversas medidas. En materia laboral, por ejemplo, en España, se implementaron medidas de protección por desempleo y de protección del trabajo autónomo, al igual que en Chile, quienes han implementado medidas tributarias para apoyar a los trabajadores independientes. Pero el desempleo está relacionado con la economía, ¿cierto? Particularmente el sector minero se vio muy afectado por las restricciones impuestas por los diferentes gobiernos. Sin embargo, no han sido solamente resultados negativos. Chile ha tenido un importante impulso económico en las exportaciones mineras, sobre todo del metal rojo, registrando 31.400 millones de dólares, un 6,2% más que hace 12 meses, evidenciando que una vez más el cobre es el motor de la economía chilena. Las exportaciones no mineras para octubre de este año disminuyeron un 1,7% comparado al mismo periodo anterior, lo cual puede ser explicado por el impacto que ha tenido la pandemia en las exportaciones de frutas, salmón, área forestal y otros. Pero ¿qué ha pasado en España? En este país el COVID ha provocado grandes daños en la economía y producción nacional, lo que ha derivado en una caída del 18,5% del PIB. Continuamos con los bulos, chismorreos y cotilleos. Entramos en el territorio de las tan conocidas fake news. Centrándonos en el tema que tratamos, hay estudios que indican que más de 100.000 tweets con 35 millones de impresiones han estado relacionados con el tema y teorías conspiranoicas desde el 26 de febrero hasta el 26 de marzo. Estos datos los obtenemos de un estudio de monitorización realizado para Salud sin Bulos por Atribus. De acuerdo con los estudios realizados en Chile, un estudio de la Universidad Católica reveló las fake news o noticias falsas más creído por los chilenos desde la llegada del coronavirus al país. De las personas encuestadas, un 66% admitió haber escuchado o visto alguna noticia falsa en Internet, de los cuales un 23% dijo haberlas creído y un 9% las compartió. Pero es que estos bulos y falta de información no solo corren a través de las personas a pie, sino que no tenemos nada más que ver a personas tan relevantes como Lukashenko, Bolsonaro o Trump, presidentes de Bielorrusia, Brasil y Estados Unidos respectivamente, que han negado en repetidas ocasiones, como todos sabemos, la existencia del virus. Cabe recordar que algunos autores hablan de dos tipos de noticias falsas difundidas sobre coronavirus. Por un lado, podemos encontrar noticias falsas relacionadas con el origen del coronavirus, en los que se especulan que se trata de un arma biológica, cuestión que se dice en falso, o de una estrategia de control de la población, que también es falso. Estos bulos sobre el origen han provocado la respuesta del ámbito científico. En una carta a The Lancet, científicos del ámbito de salud pública condenan enérgicamente las teorías de conspiración que sugieren que COVID-19 no tiene un origen natural. Las teorías de conspiración no hacen más que crear miedo, rumores y prejuicios que ponen en peligro nuestra colaboración global en la lucha contra este virus. Para asegurarnos de que estamos ante una información fiable, podemos aprender a diferenciar algunos indicios que deberían hacernos sospechar. Estos son los indicativos de que estamos ante una noticia falsa. No hay fuentes a la vista.
Las fuentes no son oficiales o no son una institución científica. No hay contraste de hechos u opiniones. Se utiliza un relato simplista para desarrollar una cuestión compleja. El contenido suena demasiado prometedor o, en cambio, demasiado fatalista.